Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a profundizar para una mejor comprensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una explicación clara del Evangelio. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo. El Evangelio comienza por Dios. Todo este asunto se trata de la naturaleza de Dios. Dios es justo. Dios es santo. Isaías 5:16 dice: pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Él es un Dios honrado. Dios es omnipotente. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es santo. Dios no puede venir en contra de sus atributos. Él no puede hacer nada que lo contradiga, porque Él es un Dios honrado. Ahora, eso es algo bueno. Sería terrible saber que este universo fue creado por un Dios malvado, un Dios omnipotente que también es malvado. Sería algo absolutamente terrible. Entonces, es bueno que Dios es justo, pero después se nos presenta otro problema. Si Dios es justo, ¿qué hace Dios con nosotros? La verdad más aterradora de las Escrituras es que Dios es bueno. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que Dios es bueno? ¿Por qué es aterrorizante que Dios sea bueno? Es aterrador saber que Dios es bueno porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con personas como nosotros pecadores? Romanos 3:12 dice: todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hemos pecado contra nosotros mismos, hemos pecado contra la naturaleza. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hemos pecado en contra de todos. Toda la creación clama por nuestra condenación. Si Dios es verdaderamente justo, entonces, ¿qué hace con nosotros? Si un Dios simplemente perdona a los malvados, Él no sería justo. Si un Dios santo llama a los malvados hacia Él para compartir con ellos, no es un Dios santo. Números 14:18 nos dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, la gran pregunta de toda la Escritura es: ¿cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados? Y la respuesta se encuentra en la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo vemos una gran y única revelación de la plenitud de los atributos de Dios. Dios es justo. Él tiene que condenar nuestro pecado. Se convierte en hombre. Después se dirige a la cruz. Y en esa cruz los pecados de su pueblo son puestos sobre Él. Romanos 3:26 nos dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Y fue ahí donde toda la ira de Dios, que nosotros nos merecíamos, fue puesta sobre la cabeza de Cristo. La cantidad exacta que era requerida para satisfacer completamente la justicia de Dios. Después de sufrir, Cristo dijo: consumado es. Entonces, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso significa que Él hizo lo que era requerido para satisfacer la justicia de Dios contra su pueblo. Él pagó el precio en su totalidad. Entender esto es muy importante. Que no solo fue que nuestros pecados fueron simplemente perdonados, porque los romanos lo golpearon y lo clavaron en la cruz. Porque en esa cruz Él cargó nuestros pecados. Y le pareció bien al Señor, a Dios. Le pareció bien quebrantarlo. Lo que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre su único Hijo. Isaías 53:10 lo dice así: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Lo sufrió completamente. Él pagó el precio. Él murió. Y al tercer día, Él resucitó de la muerte. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Y no hay otro nombre, ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, excepto por el nombre de Jesucristo. En Hechos 4:12, Dios nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6 lo dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Cristo Jesús, hombre. 1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Para ser salvo, Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Hechos 17:30 dice de la siguiente manera: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pero, ¿qué significa arrepentirse? Para esto tenemos que saber lo que la mente es. La mente en la Biblia se refiere a la mente, el corazón. Es el centro de controles del ser humano. Es el centro de controles de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto. Es el centro de nuestro proceso decisorio. Entonces,
Si tú has tenido un cambio de mentalidad, el resto cambiará al mismo tiempo. Un ejemplo de arrepentimiento es el apóstol Pablo. Pablo camino a Damasco. El apóstol Pablo tuvo un cambio de mentalidad cuando fue de camino a Damasco. Él fue con órdenes de capturar a cristianos porque él creía y pensaba que el Señor Jesús era el blasfemador más grande que había caminado en la tierra. También pensaba que los cristianos eran una secta terrible, que merecían ser destruidos. Y en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Cristo resucitado. ¿Y qué pasó? Su manera de ser y de pensar fue cambiada. Su realidad fue completamente errónea. Lo que pensaba de la realidad y de Dios estaba mal. Su manera de pensar fue cambiada. Y porque sus pensamientos cambiaron, todo lo demás cambió. Comenzó a pensar de manera diferente. Ahora pensaba que Jesús era el Hijo de Dios y el tan esperado Mesías. Él ahora pensaba que los cristianos eran verdaderamente el pueblo de Dios. Eran el Israel de Dios, y porque sus pensamientos cambiaron, todo lo demás cambió. Después de haber sido bautizado, él comenzó a ministrar y a predicar el Evangelio y a ser perseguido por la misma fe que él alguna vez él persiguió. Ahora, arrepentimiento. Arrepentirse es darse cuenta que tu manera de pensar, tu manera de ver la realidad estaba equivocada y después ver y someterse a la verdad de Dios, de quién eres tú, quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Ahora, ¿tú te has arrepentido? ¿Has cambiado de parecer a causa de tu manera de pensar? ¿Ha habido un cambio en tu voluntad, en tus emociones? ¿Odias el pecado que antes tanto amabas? ¿La santidad que alguna vez ignoraste, la deseas ahora? ¿Consideras el reino de los cielos una perla de gran precio? Si es así, una obra de arrepentimiento ha sido hecha en tu corazón. Pero no solo tenemos que arrepentirnos, sino también tenemos que creer en Jesucristo, reconociendo que no hay absolutamente nada dentro de nosotros que nos pueda salvar. Con manos vacías vengo, pero solo a la cruz de Cristo me aferro. Marcos 1:15 nos dice así, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es el reconocer que no solo tienes una esperanza, que solo tienes una esperanza, y 100% de esa esperanza se encuentra en la persona y obra de Jesucristo, que tú sabes que no te puedes salvar a ti mismo. Primera de Pedro 1:13 lo dice así. Por tanto,
Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Hasta el punto de que si alguien te hubiese sugerido que te puedes salvar por medio de algunas obras justas, te causaría náuseas y responderías: no, blasfemia. Soy salvo solo por una razón. 2000 años atrás el Hijo de Dios sangró y murió por mí. La salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 9, nos los dice de la siguiente manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De tal modo que la salvación viene por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si realmente crees en Cristo, tienes vida eterna. Pero, ¿cómo sabes si realmente has creído? Si realmente crees en Cristo, tienes vida eterna. Una de las maneras en que sabrás es que continúa. El crecimiento en gracia, seguirás creciendo profundamente en tu arrepentimiento, seguirás profundizando en tu fe. Poco a poco serás transformado más y más hacia la imagen de Jesucristo. Puede que hayas tenido alguna forma de experiencia de conversión y hayas sentido alguna forma de paz de Dios y muchas otras emociones. Pero una de las maneras en que sabrás es que continúas. No son necesariamente las emociones lo que continuará, pero lo que sí continuará es crecer en gracia. Seguirás creciendo profundamente en tu arrepentimiento, seguirás profundizando en tu fe y poco a poco serás transformado más y más a la imagen de Jesucristo. Pero ahora surge otra pregunta: ¿peca un cristiano verdadero? La respuesta es sí. Tristemente sí. Pero aquí está la diferencia. El cristiano verdadero no puede vivir en un estado continuo de carnalidad y de inmadurez. Romanos 6, del 1 al 2, dice de la siguiente manera: muertos al pecado, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6 lo dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. De las señales más grandes de una verdadera conversión es que Dios te cuidará con un amor de Padre. Te corregirá cuando te salgas del camino. Hebreos 12:6 lo dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto lo hace no porque su actitud hacia ti haya cambiado, sino porque te ama y Él desea tu santidad.
Cuando te haces cristiano, te conviertes en parte de la providencia de Dios. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, tenemos el Evangelio de Jesucristo, es que Dios es justo, que el hombre es radicalmente depravado y digno de toda condenación, que para poder perdonar al hombre, la justicia de Dios tenía primeramente que ser satisfecha. Cristo se paró en el lugar legal de su pueblo, bajo el peso total de la ira de Dios en contra de él. Él pagó el precio completo con su muerte. Él la ha resucitado de la muerte y ahora todos pueden ser salvos por medio de la fe, el arrepentimiento y fe en Jesucristo hacia la salvación. Y esa fe hacia la salvación será la continua obra de Dios dirigiéndote hacia la santidad. Que el Señor les bendiga a todos. Que tengan todos un lindo día. Amén.